Fervor Chinaca. Hola, buenas tardes. Regresamos ahora con un nuevo segmento. Volvimos a invitar a Daniel Torres para que nos siga explicando algunas cosas de las que tenemos un millón de dudas, pero que nos la baje al idioma de la gente, ¿verdad? Esta vez le vamos a preguntar acerca de cosas de estadística epidemiológica, que es un tema que hemos escuchado bastante, un poco complicado, pero que nos interesa mucho. Entonces, pues hola Daniel, ¿cómo estás? Hola amigas y amigos, bien aquí otra vez para poder atender todas sus dudas y tratar de explicar algunas cosas mucho más técnicas que de repente pueden ser complejas, pero si las sabemos explicar yo creo que podemos entenderlas todas. Maravilloso. Bueno, ¿qué nos puedes decir ahorita de, por ejemplo, una de las cosas más básicas, ¿no? ¿Cómo se pronostican, cómo se miden, cómo se hace estadística básica, pero para las epidemias, ¿no? Hay diferentes estrategias propuestas por parte de la Organización Mundial de la Salud, que es la entidad que se encarga precisamente de poder hacer estas planeaciones referente a cómo poder hacer proyecciones al respecto, por ejemplo, en este caso de las pandemias. Hay distintos modelos, pero uno de los que estamos nosotros conociendo aquí y que hemos escuchado en los últimos seminarios dados por el doctor Gattel son precisamente el del modelo Centinela, que es básicamente un modelo donde puede ir haciendo a escala pequeña diferentes pruebas para poder ir viendo cómo la población se comporta. No es el único modelo, de hecho el modelo más sofisticado pues es uno donde tú puedas tener un universo mucho más amplio de gente para poder tener conocimiento de causa más clara. Sin embargo, basados en estadística, que es una herramienta como tal matemática que nos permite tener elementos factibles y decir, bueno, esto que nosotros estamos viendo en este momento se comporta de esta manera para toda una población. Por ejemplo, como el mismo subsecretario siempre toma en referencia a un ejemplo es cuando nosotros vamos a un laboratorio y queremos conocer los niveles de hemoglobina en la sangre, pues no tomamos toda nuestra sangre para saber cuánta hemoglobina tenemos en ese momento, ¿no? Solamente tomamos una pequeña parte de nuestra sangre y a través ya de una herramienta matemática nosotros podemos decir esa es la cantidad de hemoglobina que tenemos. Lo mismo pasa para una pandemia. Nosotros podemos tener una población, de esa población tomar una cantidad de gente, hacerles unas pruebas y poder pronosticar cómo es que se va a comportar. Este modelo nació y se ideó para la epidemia de 2009 de la influenza y de ahí se fue haciendo un poco más sofisticado. Ahorita lo tenemos presente y como la misma Organización Mundial de la Salud lo recomienda, es una forma de cuando tú no tienes una infraestructura tan amplia, cuando no tienes tampoco los recursos económicos, puede servir y sigue siendo factible y fidedigno. Claro, ahí vimos muchas veces que nos querían comparar con Corea, que había hecho como 3 pruebas por persona, pero pues claro que no, no podemos también comparar un país que tiene todas las facilidades para hacer pruebas con, por ejemplo, México, que no tenía esa cantidad de dinero para pagarle esa cantidad de pruebas, ¿no? Sí, recientemente salió una publicación al respecto por parte de la revista Nature, donde demuestran que no solo fue la única estrategia por parte de Corea del Sur, que es como ahorita uno de los modelos que han tratado de poner algunas voces de la vida pública, como que tenemos que hacer forzosamente pruebas a todo el mundo. En realidad, lo que hicieron los surcoreanos no solo fue de ir y tomarle pruebas a todo el mundo, sino en realidad a través de una base de datos que ellos tienen, con, compagina diferentes elementos, ellos con eso pudieron ir y determinar qué gente era candidata para realizar todas estas pruebas. Por supuesto que sí tienen una cantidad de pruebas enorme, pero no fue solo al azar ni fue a todos. O sea, eso también es importante decirlo. Es algo que no se dice en los medios y que no creo que ahorita lo traten de decir porque hay mucho ruido en este momento, pero sí es destacable. No hay que llevarse porque solamente fueron y tomaron a toda la gente ni porque iban en la calle. Entonces ellos sabían a qué gente iban a ir
y eran candidatas para poder realizar estas pruebas. Es algo que más o menos nosotros hacemos. En el caso del modelo Centinela, lo que hace es, primero llenas un cuestionario. Si tienes los síntomas, entonces eres candidato a realizar una prueba y todavía de ahí se tiene que tener algunos otros elementos, ¿no? Para poder ser candidato. Ya una vez que se cumple, se te realiza la prueba y entras en la estadística. Claro, también explicaba ahí el doctor Gatell muchas veces y también lo ha explicado Andrés Manuel que pues al final a todas las personas que tengan la necesidad de tener atención médica pues se les iba a dar, ¿no? Y justamente por la puesta en marcha del INSABI que queremos buscar que todas las personas tengan atención médica gratuita y garantizada, ¿verdad? Otra pregunta, Dani, para aclarar también esto que ha generado mucho ruido en los medios, es ¿por qué crees, más bien, si nos pudieras decir por qué hay tantas variaciones, igual ahorita ya medio lo explicaste, pero por qué hay tantas variaciones en cómo miden los países, ¿no? Porque parece ser que hay como un tema de que han querido también medio mal usar los medios de comunicación. Sí, la estrategia es de acuerdo a un protocolo, lineamientos que tiene la Organización Mundial de la Salud. Hay que tratar de apegarse a ellos, pero siempre puede haber modificaciones, como ya lo hemos mencionado, de acuerdo a las realidades de cada país. Entonces, si tú no tienes pruebas tan sofisticadas, por ejemplo, pues no vas a poder hacerlas por más que quieras. Si no tienes los recursos, pues tampoco los vas a poder hacer. Es decir, si tú te encuentras en la Sierra de Guerrero, por más que quieras, aunque tengas el material en la Ciudad de México, pues no vas a contar con esa infraestructura para poder montar ahí un laboratorio. Entonces, en realidad, eso es lo que modifica los escenarios en cada país. Eso es algo que ellos, de repente, ciertos medios como que intentan colocar esa parte, pero también porque hay otros intereses, ¿no? Si de repente actores políticos que insisten con que tenemos que hacer pruebas, ahí vemos a gente diputada, una diputada, por ejemplo, anda ahí en el medio diciendo que también es negligente no hacer pruebas cuando se le Un demuestra que no es verdad. gobernador Un también, ahí estaba muy gobernador también, insistente. y muy insistente, pero porque son intereses que también juegan, ¿no? Ahorita podemos compararlo con 2009, una entrevista que también hace el doctor que dio a la jornada, el subsecretario, donde él relata que en 2009 hubo, aunque ellos estaban en la parte epidemiológica bien enfocados y abocados a realizar un seguimiento evidente para poder mitigar el problema, pues arriba ya se habían tomado decisiones que finalmente conllevaron a la compra de tanto de pruebas masivas como de vacunas. En este momento es algo similar. No, el caso es que, por lo menos ahorita no tenemos una vacuna, pero en el caso de las pruebas sí las hay. Y obviamente si llega un proveedor con el que tú ya estás inmiscuido, pues va a tratar de que tú a fuerza le compres las pruebas, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Por eso siempre reforzar la información, decir, no, las pruebas se hacen bajo ciertos parámetros y nos va a dar esta información real, certera. Es por eso que hace algunas semanas también salió de repente el escándalo, ¿no? En realidad no son 700 infectados, ¿no? Hay 23,000 en el país. Bueno, porque se explica, esta es la proyección que se tiene y ese es el estimado. No quiere decir tampoco que esté ocurriendo de esa forma o que se estén ocultando casos. En realidad solamente es por el modelo que nosotros estamos siguiendo. Claro, ahí Avalado nos por la OMS. explica. Claro, nos explicabas ahí que es, o sea, una muestra, pero que nos permite tener una proyección sobre lo que puede ser el universo de las personas que están infectadas, ¿no? Al final, si las personas no están requiriendo asistencia médica, pues lo mejor también es que se queden en sus casas, no infecten a nadie más, pero por el momento están bien, ¿no? Sí, por eso también es importante, ¿no? Lo que se ha hecho como forma de mitigación es, si tú tienes fiebre por arriba de los 38 grados, dolor de garganta, tos seca, dolor muscular, en algunos casos puede haber diarrea, vómito, entonces prácticamente puedes considerarte que eres una persona infectada por SARS-CoV-2. Entonces, por eso quédate en casa. Siempre, siempre el mensaje, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa.
Muy bien. Por ejemplo, otra cosa que también ha surgido mucho es cómo se ha intentado modificar los datos, las gráficas, todo. Una cosa que estuvo muy, muy sonada fue el tema de las neumonías atípicas. ¿Podrías explicarnos también cómo es que eso se modificó, se usó o se malinterpretó? Sí, se parte de que nosotros tenemos igual, se denominan semanas epidemiológicas y nosotros ahí podemos tener un panorama amplio de las diferentes infecciones que tenemos en el país, desde una diarrea normal hasta precisamente las neumonías atípicas. Lo que se trató de aquí en meter como también parte del ruido era estamos ocultando casos porque nosotros vemos un incremento de neumonías y no hay casos registrados de COVID. En realidad no es ese punto, sino que en este momento nosotros nos enfrentamos a dos cosas en el presente. Estaba viendo todavía, estábamos pasando por la fase de influenza, ¿no? Influenza estacional, que también se relaciona directamente con estos casos, neumonías, y que nosotros podemos ver con los casos ahora de COVID que se empiezan a presentar. En este momento ya se hace la corrección porque tampoco quiere decir que todo lo que nosotros estamos viendo en este momento, por eso es una estadística que nosotros vamos rastreando sobre el tiempo. Primero se vacían todos los datos, como en duro, y ya después, ya la Secretaría de Salud como tal, filtra todos estos datos y ya los pone, ¿no? Por eso nosotros tenemos siempre un retraso en cuanto a lo que de repente ciertas autoridades reportan, pero lo que la autoridad final sanitaria, que es la Secretaría de Salud, ya como tal, a nivel federal, reporta. Entonces, sí es importante eso, no es que se estuvieran ocultando casos, simplemente coincidieron estos fenómenos a la vez, era de esperar que pudiera darse, pero no hay algo ahí escondido, no, en realidad solamente es por ese fenómeno. Sí, al final no es como que nos estemos, o sea, que solamente tengamos la enfermedad de COVID, ¿no? O sea, tenemos, además, todavía tenemos que enfrentar con las neumonías que también están sucediendo, la influenza, próximamente ya en estos meses en algunos estados va a empezar el dengue y muchas otras enfermedades que pues todavía existen en México, ¿no? Sí, eso creo que también es importante ahorita rescatar. Bueno, estamos muy, obviamente por todo el bombardeo que vemos de los medios y pues, toda una conferencia todos los días que nos habla de COVID, pero no descuidarnos, por ejemplo, como mencionas, la parte del dengue que ahorita se viene. Nosotros lo vivimos el año pasado, hubo un problema sanitario fuerte, por ejemplo, en el caso de Jalisco, y ahí hay que también reforzar la información. Ahorita no hay que descuidar, aunque podemos tener latente el miedo por COVID-19, hay que tomar en cuenta que existen otro tipo de enfermedades que van a estar ahí presentes y que si nos descuidamos, peor pueden presentarse los casos. Entonces, tenemos COVID, tenemos dengue, tenemos, por ejemplo, puede pasar ahorita con el calor también brotes de cólera, que sería terrible, entonces, pues sí, hay que reforzar también esa información. O, por ejemplo, el caso que ahorita está un poquito soslayado por lo mismo, que es lo del sarampión, que no se ha profundizado, pero sí también es un tema grave que tenemos ahí. Entonces, siempre tener atención y ver lo que las autoridades nos informan para que no nos descuidemos. Y ahora es el momento justamente de afrontar con información sobre las muchas enfermedades también que están sucediendo en México. Dani, ¿cómo nos podrías decir a la población en general que podemos combatir o podemos dejar de ser presas de esta manipulación que vemos que hay en algunos medios? Sin duda no son todos, pero sí hay algunos medios que a veces hacen este juego de las estadísticas o que mienten o que utilizan la información y la malinterpretan. ¿Cómo podemos dejar de ser víctimas de estas noticias falsas o estas malas interpretaciones? Yo recomiendo que siempre todo lo que nos llegue como información, tratar de ponernos en preguntas si será cierto. Eso es primordial. Y lo segundo es acudir con la gente que uno sabe que puede resolverle esas dudas. En este momento, claro, no podemos acercarnos directamente a las autoridades top del país, pero sí Todos quisieran trata. acercarse al subsecretario Gatell, vamos a aceptarlo, pero no Sí todos es, pueden. claro, ¿no? Ahorita vemos que es una celebridad, pero sí es importante, ¿no? Acercarnos con la gente
que probablemente tenga mejor información, siempre buscar dónde podemos informarnos y estar ahí al pendiente. Está abierta la página prácticamente es una página especializada para COVID. Ahí viene todo. Pueden descargarse la aplicación también que diseñó la Secretaría de Salud de COVID-19. Está libre, tanto para las dos plataformas Android y iOS, y pueden hacerlo sin problema. Ahí viene toda una serie de infografías. Puedes, si te empiezas a sentir mal, igual a través de ellos, puedes hacer el famoso cuestionario y con eso te pueden encaminar. Entonces creo que esa es la mejor manera por ahora de estar bien empapados de la situación, y bueno, creo que eso es lo que ayudaría. Claro, también está el chat, por ejemplo, que acaban de abrir de Susana Distancia, que también va a ayudar Claro. también a la gente si tiene ahí dudas, que está muy fácil de interactuar con él. Y pues bueno, esto va a ser todo por nuestro segmento de ahora y pues muchas gracias Dani por tu tiempo. No, de nada, Somos Fervor saludos. Chinaca. Hablamos Bye. en chinaco. No queremos lucrar, pero sí decir nuestra opinión y con ella entusiasmar a todita la nación. No necesitamos desmentir al conservador, pero nunca está de más unas cuantas plumadas, ni cultas ni delicadas, sino entusiastas no más.